tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Thompson, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capacitaciones con Kerstin. El día de hoy vamos a hablar del reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica enfocado en el pliego técnico número 2 y algunos aspectos de otros pliegos que también consideramos que son muy importantes. Como algunos de ustedes ya saben, el reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica cuenta con 19 pliegos que abarca desde los empalmes, tableros eléctricos, instalaciones de uso general, para pasar incluso a la presentación de proyectos, operación y puesta en marcha y mantenimiento. La Superintendencia de Electricidad y Combustible convocó a distintos actores del mercado para poder formular este nuevo reglamento. Entre ellos estaba Cornilec, la CIECH, el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile y distintos actores, incluso importadores, marcas, ¿no es cierto?, representantes del mercado eléctrico. Entre ellos formularon esta nueva normalización donde en marzo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial. Después, en diciembre de 2020, se publicó la resolución exenta 33877, donde se deroga la NSH 4/2003 y se aprueba el reglamento en instalaciones de consumo de energía eléctrica, para posteriormente, en enero de 2021, publicar los 19 pliegos que conforman el reglamento. Estos 19 pliegos entrarían en vigencia 180 días corridos después de enero de 2021. Los cambios que se vienen, partiendo en el pliego técnico número 2, afectan principalmente a los tableros residenciales, donde vamos a ver que va a haber un aumento del tamaño producto de los equipos nuevos que hay que incorporar cada vez que hagamos una instalación o un proyecto de este tipo. Veamos las novedades que trae el pliego técnico número 2 en cuanto a lo que son los tableros eléctricos. Primero, partiendo por los automáticos de protección general. Todo tablero debe considerar un automático de corte omnipolar. Eso quiere decir que debe tener protección tanto en la fase como en el neutro. Por ejemplo, si tenemos un tablero trifásico, deben cortar las tres fases más el neutro. Por lo tanto, tenemos que considerar un automático tetrapolar. En el caso de los tableros monofásicos, la norma permite que el neutro sea seccionable, es decir, si tenemos un tablero monofásico, según la NSH 4/2003, y lo llevamos al reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica, no es necesario utilizar un automático bipolar. Perfectamente podemos instalar un automático de un polo más neutro con neutro seccionable y solamente poder de corte en el polo, en la fase. El rotulado de las protecciones y el tablero debe considerar los siguientes aspectos. El tablero debe tener la rotulación en cuanto al nombre del fabricante, el voltaje para el cual puede funcionar y el nivel de corriente. Las protecciones, por otro lado, también deben tener un rotulado con el circuito en el cual están conectados. Y finalmente, debe considerar el tablero el diagrama unilineal actualizado vigente, y debe considerar también una micra protectora de tal forma de que no se estropee con el pasar del tiempo. En cuanto a los aspectos constructivos y los materiales de la envolvente del tablero eléctrico, debemos considerar que, por ejemplo, deben tener puerta, por supuesto, exterior e interior. Si el tablero es metálico, debe ser resistente a la corrosión. Por otra parte, se incluye también aspectos en cuanto a la estanqueidad de los tableros. Los tableros interiores deben ser IP41, tableros exteriores bajo techo IP44 y tableros exteriores a intemperie IP54. Es importante destacar este punto porque el tablero residencial que uno instala en la casa, en el departamento, debe cumplir con que debe ser grado protección IP41. Eso significa que es exigible un certificado. Además de esto, el ingreso de los conductores no debe desclasificar el tablero, por lo tanto se deben utilizar los accesorios correspondientes, como puede ser una prensa estopa, ¿no es cierto?, al momento de hacer la perforación. Y es fundamental, y de hecho es exigible la normativa, que el ingreso de los conductores sea por la parte inferior del tablero, nunca por la parte superior, en caso de que el tablero sea instalado en exteriores. Otro aspecto importante es el uso de las bandejas ranuradas, bandejas no metálicas. Para tableros de más de 8 circuitos debemos considerar bandejas portaconductores ranuradas no metálicas, ¿no es cierto?, esta bandeja gris, la cual no debe ser utilizada en más allá de un 50% de su sección transversal. Además de considerar el espacio vacante de un 25% que debe quedar representado tanto en el rieldín como en las barras de repartición. Entonces ya vamos viendo que el tablero eléctrico, incluso el tablero residencial, empieza a crecer. Si consideramos un automático de corte omnipolar, además ahora el uso de bandejas portaconductores y los espacios vacantes correspondientes, nos vamos dando cuenta que el tablero va a crecer aproximadamente en un 30%. Con respecto a la resistencia mecánica, el tablero debe ser IK07,
el hecho de ser utilizado en lugares de reunión de personas, debe ser también certificado como libre de halógeno, y si va a ser instalado en exterior, un tablero plástico en exterior, debe tener resistencia UV. El grado de IP es un concepto muy importante para cualquier tipo de equipo. Es transversal, ya que podemos contar con luminarias que sean estancos, tableros, enchufes industriales, sin fin de equipos que tienen esta característica. Y básicamente la estanquedad tiene que ver con el impedir que el polvo y el agua entren al interior de un equipo. Y el grado de IP dice relación justamente con eso. La primera cifra del grado de IP tiene que ver con la protección contra el ingreso de objetos. Y la segunda cifra, la protección contra el ingreso del agua. En la siguiente tabla ustedes van a poder ver cuáles son los números que indican mayor estanquedad y menor estanquedad. La primera cifra del grado de IP dice relación con la protección contra el polvo, los objetos. Parte desde 0 y llega hasta 6. Siendo 0, ninguna protección. Siendo 6, prácticamente no entra polvo bajo ninguna circunstancia. A medida que vamos aumentando en cifra, es más la protección que entrega el equipo, ¿no es cierto?, frente al ingreso de material particulado. Por lo tanto, si tenemos un índice de protección 6, algo, perfectamente puede ser un equipo que sea instalado en el desierto, ¿no es cierto?, en una faena minera donde hay mucho material particulado en el ambiente. La segunda cifra, como les mencionaba, tiene que ver con la protección contra el agua, siendo 0, nuevamente, ninguna protección, y siendo el 8 la máxima protección. A medida que aumentamos, también, similar al caso del polvo, mejor protección contra los líquidos. En el caso de 0, por ejemplo, una protección automático Ariel DIN tiene grado de protección IP20, es decir, no tiene ninguna protección contra el agua. Pero, sin embargo, podemos perfectamente encontrar enchufes industriales con grado de protección IP66, 67, donde efectivamente soportan o inclusive un chorro de agua directo. Volvamos a lo que es la normativa propiamente tal. Se hace obligatorio el uso de conexiones prefabricadas entre un diferencial y un automático, o entre un automático y más protecciones. Conexiones prefabricadas, dice la norma textualmente, peine. Y no solamente el uso del peine es obligatorio, sino también el uso de sus accesorios. Se hace obligatorio el uso de este tipo de equipos. Como ustedes pueden ver en la imagen, muchas veces se utilizaba el mismo peine para apretar o como prensa el conductor. Eso queda totalmente prohibido, y desde ahora tenemos que utilizar el peine, el accesorio, para poder conectar el cable y de esta forma asegurar una perfecta conexión, evitando de esta manera puntos calientes. Todo peine debe estar protegido contra sobrecarga y cortocircuito. Eso significa que si un peine es para 100 amperes, evidentemente la protección asociada no puede ser más allá de 100 amperes, porque ponemos en riesgo la conexión prefabricada. A su vez, también en este apartado nos vamos a encontrar con que toda protección diferencial tiene que estar protegida contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Cómo logramos eso? La norma lo que indica es que la protección que esté inmediatamente aguas arriba sea de menor calibre. Como ustedes ven en el diagrama unilineal, tenemos un automático de 32 amperes, aguas abajo un diferencial de 40 amperes. De esta manera logramos una protección contra sobrecarga. La otra alternativa es que las protecciones que estén inmediatamente aguas abajo del diferencial en su sumatoria sean menor que el calibre del diferencial respectivo. Hablemos ahora de los materiales eléctricos, y aquí también hay bastantes diferencias, bastantes novedades. Primero, el uso de equipos de medición. En la NSH 4 2003 se exigía que todo tablero de más de 200 amperes considerara un equipo de medida en su puerta principal. De ahora en adelante lo que se exige es que todo tablero de más de 100 amperes, con una protección general de más de 100 amperes, considere este tipo de equipos. Por otra parte, todos los consumos externos tienen que ser conectados a través de una barra de conexión. Es decir, si tenemos ya que repartir hacia los circuitos del hogar, de la instalación, tenemos que hacerlo a través de una barra. Esto aplica para tableros de más de 8 circuitos. Otro apartado muy importante en este artículo es el uso del indicador de presencia de tensión, mejor conocido como la luz piloto. Para todo tablero de más de 3 circuitos tiene que utilizarse una luz piloto, la cual a su vez tiene que estar protegida por una protección de no más allá de 10 amperes. ¿Qué pasa si llevamos todo esto al tablero residencial? La luz piloto, como ustedes saben, tiene una profundidad.
esa luz, si se instala en un tablero residencial que está hecho para el tabique, probablemente no va a permitir que la puerta cierre correctamente. Por lo tanto, lo que se recomienda es utilizar una luz piloto Arrialdin. Ojo, que esto no lo dice la normativa, es simplemente una recomendación. Esta luz piloto Arrialdin se instala junto con el resto de la corrida de los automáticos y permite que la puerta del tablero cierre perfectamente. Pero también tenemos que considerar su protección correspondiente, que tiene que ser independiente del resto del circuito, del resto del cableado. Y para eso utilizamos un fusible con su respectivo portafusibles. Entonces aquí ya tenemos otro indicio de que el tablero residencial, por ejemplo, ya está creciendo bastante, como les decía desde el principio. Corte omnipolar, es decir, ya sumamos un polo más. Uso de bandeja portaconductor. Ahora también estamos añadiendo una luz piloto Arrialdin y su respectivo portafusible. Hablemos ahora de las especificaciones de construcción. El corte omnipolar tiene que ser aplicado siempre en la protección general, pensando en un tablero de servicios comunes o un tablero general. Pero también por cada servicio independiente tiene que ir una protección de corte omnipolar. Es decir, en el tablero de iluminación, de fuerza, de computación, etc. Cada uno de estos servicios tiene que tener su protección de corte omnipolar. Adicionalmente a esto, en edificios terciarios de gran capacidad, con esto me refiero a centros comerciales, hospitales, estadios, cualquier edificio de estas características tiene que tener un diferencial de corte general con sensibilidad de 300 mA. Evidentemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con un edificio que tenga un automático corte al aire de 6.000 amperes? ¿Cómo le ponemos un diferencial a eso? Bueno, para eso se tiene que aplicar un toroide con un relé electrónico digital, ¿no es cierto?, que permita abrir el automático principal, censando siempre las corrientes que están circulando por cada fase. Evidentemente no se pone el diferencial que estamos acostumbrados a utilizar, se tienen que utilizar este tipo de prácticas que son perfectamente viables. 25 circuitos máximos por cada protección general. Esos son los 3 puntos más importantes de las especificaciones de construcción. Hablemos ahora de algunos otros pliegos técnicos que son muy importantes también, como es el pliego técnico número 4, que tiene que ver con conductores, materiales y sistemas de canalización. Todas las cubiertas, los conductores utilizados, ¿cierto?, las canalizaciones instalados en lugares de reunión de personas deben ser retardantes a la llama, no propagador de incendio, de baja emisión de humos, libres de halógeno y de baja toxicidad. Aquí vamos a definir inmediatamente dos conceptos que son muy importantes de aclarar. Primero, el lugar de reunión de personas. ¿Qué es un lugar de reunión de personas? Cualquier lugar que pueda reunir a 100 personas o más. Así de simple. La NSH 4/2003 tenía factores temporales metidos entre medio. Aquí se aclara todo ese concepto. Si un lugar puede albergar a 100 personas o más, es un lugar de reunión de personas. Ojo que eso también implica que si bien un edificio residencial, los departamentos no son lugares de reunión de personas, sí lo pueden llegar a ser los espacios comunes, como son las salas de juego, las salas multiuso, el lobby, ¿no es cierto? Ahí sí podría llegar a considerarse un lugar de reunión de personas de acuerdo a la capacidad. Por lo tanto, sí hay que considerar elementos libre de halógeno en este tipo de instalaciones. Si bien el elemento libre de halógeno, la tubería libre de halógeno, puede ser de repente difícil de conseguir, siempre podemos echar mano al hecho de que la tubería metálica, por definición normativa, es libre de halógeno, así que también es una alternativa. Si es que ustedes no logran encontrar para el proyecto tubería libre de halógeno plástica, pueden considerar la tubería metálica, ya que por definición, como les digo, es libre de halógeno. Vámonos al pliego número 7, otro pliego muy importante, instalaciones de equipo. Aquí se indican varios puntos, pero vamos a hacer un resumen bastante conciso. Primero, todo motor debe contar con una protección de cortocircuito. Esta protección tiene que estar dimensionada de tal forma de poder soportar, sin operar, evidentemente, la corriente de partida del motor. Esto tiene que ver mucho con el sistema de arranque del motor, si ocupa partidor suave, si ocupa variador de frecuencia, si está en partida directa, ¿no es cierto? Tiene que ver con esos conceptos, pero al momento ustedes de dimensionar la protección deben considerar el pic de corriente que se genera en el arranque. Por otra parte, los motores con cargas trifásicas consideradas críticas deben incluir también una protección de asimetría, es decir, si se pierde una fase, deben tener la protección que haga operar el motor para no seguir funcionando en desbalance. Recuerden que si el motor está funcionando, por ejemplo, si tenemos una bomba de circulación y se pierde una fase, el motor perfectamente puede seguir funcionando, pero va a quedar sometido a vibraciones debido a justamente las asimetrías que se generan. Para esto,
tiene que tener una protección de asimetría y evita así que se calienten los devanados y se estropee el equipo. De todas maneras, para motores de 5 HP o más, esta protección de asimetría es obligatoria. Sean cargas críticas o no, es obligatoria. Y finalmente, todo motor tiene que tener un diferencial asociado para su protección. Revisemos ahora algunos alcances del pliego técnico número 10. Todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no supere los 30 mA. Aquí muy importante destacar que la NSH 4 2003 permitía que solamente los enchufes estuvieran protegidos con un diferencial. Aquí no, tiene que protegerse tanto la iluminación como la fuerza, lo que no significa que cada circuito deba tener un diferencial, como lo vamos a ver en un momento más. Se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección inmediatamente aguas arriba. O de otra forma, también puede ser que los automáticos que dependan inmediatamente del diferencial en su sumatoria sean menores en corriente nominal que la corriente del diferencial inmediatamente aguas arriba. Desde una protección diferencial no se podrán derivar más allá de 3 circuitos. Esto quiere decir que no es necesario instalar un diferencial por cada circuito. Si tenemos, por ejemplo, un tablero con 6 circuitos, podemos ocupar un diferencial para los primeros 3 automáticos y después otro diferencial para los segundos 3 automáticos. Esto evidentemente excluye el artículo donde se indica que se tiene que instalar una protección diferencial general para edificios terciarios de gran capacidad. Bien, ya para ir concluyendo esta capacitación, vamos a hablar de algunas conclusiones generales que creemos que son importantes que ustedes siempre tengan en consideración. Primero, la protección general y por servicio tiene que ser de corte omnipolar. Para sistemas monofásicos se admite que el neutro sea seccionable. El uso de conexiones prefabricadas y sus accesorios, es decir, los peines, es obligatorio. La bandeja portaconductora también es obligatorio para tableros de más de 8 circuitos, siempre utilizada en no más allá de un 50% de su sección transversal, manteniendo el 25% de espacio vacante en las regletas y en el rieldín. Tableros interiores tienen que tener IP41, exterior bajo techo IP44 y exterior a la intemperie IP54. El diferencial es exigido para todos los circuitos, diferencial también general para instalaciones de gran capacidad, estadios, centros comerciales. Luces piloto también deben ser utilizadas en todos los tableros de distribución de más allá de 3 circuitos. Las canalizaciones no metálicas deben ser libre halógeno en caso de ser instaladas en lugares de reunión de personas. Y finalmente, las protecciones de motores deben considerar la correcta selectividad en relación a la corriente de partida del motor frente a la corriente de disparo por efecto térmico del automático. Las cargas críticas deben considerar una función de asimetría en su protección y esto es obligatorio para motores de 5 HP o más, además del uso del diferencial en todo tipo de motores. Bien, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier consulta, por favor escríbanos a capacitación@kerstin.cl y se las podremos responder sin ningún problema. Si necesitan esta presentación, también se las podemos enviar, no hay ningún problema, solamente escríbanos al correo que aparece en pantalla. Contamos con un catálogo general, Lexo Electric, también BKB, así que podemos enviar todo ese material por correo sin ningún inconveniente. Bien amigos, ese fue el capítulo de hoy. Sigan viendo los videos que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, tanto Lexo como BKB. Esperamos que lo hayan disfrutado y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.